Hola mis amigos, les damos la bienvenida a un tema más de esta serie, la cual hemos titulado Cuando el corazón llora. Estamos tratando aquellos problemitas que como seres humanos tenemos y que tienen que ver con nuestras emociones, con nuestra salud mental, y lo estamos haciendo a través de la historia de algunos personajes bíblicos que vivieron situaciones similares a las que usted y yo vivimos en nuestra vida cotidiana y la manera como Dios les ayudó a salir de esos momentos de dificultad. Hoy vamos a hablar de la depresión y lo vamos a hacer a través de la historia de un personaje muy famoso de la Biblia, como es el profeta Elías. Conocemos muy bien la historia de Elías, habían transcurrido 3 años y medio sin lluvia. Elías era un profeta de Dios. Cualquiera podría pensar que un siervo del Dios omnipotente no debería tener miedo o ser afectado por la depresión o por la angustia ni por la desesperación. Eh, Podríamos decir que en algún momento de la vida de Elías, pues él se sintió solo porque creía que todos los profetas de Dios habían muerto y que solo quedaba con vida a él. Pero aunque se sentía solo, en realidad habían muchos que no habían doblado su rodilla ante Baal y que preservaban su vida. Ahora, recuerdan ustedes que Elías desafió a los profetas de Baal y a los profetas de Acera para que subieran al monte Carmelo y entonces allí se probara quién era el verdadero Dios. Así que imaginen conmigo la escena. El profeta de Dios enfrentándose a 850 profetas sin temer y siempre seguro en Dios. Hasta se burló de la deidad de ellos cuando dijo lo que aparece allí en Primera de Reyes 18:27. Gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando o tiene algún trabajo o va en camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Saben que Elías era osado y más que presunción, demostraba su confianza en el verdadero Dios, en ese Dios creador de los cielos y de la tierra. Y allí Elías le pidió a Dios que se mostrara y Dios respondió. Quiero que imaginemos la escena. Dios respondió a través del fuego que consumió el altar y el agua que había pedido que se pusiera encima. La confrontación terminó con el éxito de Dios a través de Elías. Todo el mundo quedó sorprendido por la respuesta extraordinaria de Dios. Cualquiera pensaría que ahora Elías sentiría más confianza, seguridad, esperanza. Sin embargo, no fue así. Cuando la reina Jezabel escuchó lo que había ocurrido con los profetas que comían a su mesa, pues se indignó y amenazó a Elías. Algunos piensan que Elías se equivocó, pero ¿cuántos de nosotros hoy día, cuando estamos metidos en alguna situación desfavorable, nos hundimos y no nos acordamos de Dios? A pesar de estar yendo cada 8 días a la iglesia, o a pesar de haber estudiado la lección o la misma palabra de Dios, a pesar de haber orado, pero a veces cuando llegan los momentos de dificultad, nos sentimos solos, sentimos que Dios nos ha abandonado, nos olvidamos de Dios. Y entonces viene en la historia de Elías ese momento de su depresión. Algunos opinan que por los síntomas que presentaba Elías, podría tratarse de una depresión de tipo bipolar. ¿Saben ustedes cuáles son las causas de la depresión? En muchos casos se puede comprobar que la depresión está precedida por un periodo de impactos y de estrés demasiado intenso. Y además de eso, duradero y repetitivo. Los especialistas dicen que algunas señales de la depresión pueden ser deseos de estar solo, aislarse, pérdida de energías, sueño excesivo, desánimo, disminución del interés por las actividades diarias, tener ideas suicidas recurrentes. Todos estos son síntomas de depresión. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo quiero que vayamos a la historia de Elías, que aparece en Primera de Reyes 19, 1 al 6. Dice la palabra de Dios así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo:
Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Saben, apreciados, que no es malo estar triste. Es parte de nuestra naturaleza humana. Pero cuando la tristeza es muy profunda y no encontramos consuelo o no encontramos esperanza ni aún en Dios, estamos en serios problemas. Es aquí donde el enemigo nos puede hacer daño y somos presa fácil de la desesperanza, de la angustia o de la depresión. Hay algunas evidencias en la vida de Elías, en lo que sucedió con Elías, que nos hace pensar que lo que él vivió fue depresión. Y la primera evidencia que tenemos es sentirse solo, perdón. Primera de Reyes 18:22 dice que Elías se sentía solo, que él pensaba que solo él estaba haciendo la voluntad de Dios, que no había nadie más, aunque eso no era así. ¿Alguna vez te has sentido solo o sola? ¿O te has sentido lejos de Dios? Saben ustedes que esta es una trampa del enemigo, porque él utiliza esta herramienta para alejarte de quien es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso quiero decirte en esta ocasión que no dejes que la soledad te aleje de Dios. Sentir un vacío en tu corazón no debe llevarte a alejarte de los que te aman, o de tu familia, o de tus amigos, de tu cónyuge y de Dios mismo. Recuerda la promesa de Dios que aparece ahí en Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. Qué maravilloso es saber que Dios está con nosotros, que aún en aquellos momentos de soledad podemos estar seguros que Dios está con nosotros. Y la promesa de Él en el versículo 10 sigue diciendo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, la primera evidencia de la depresión de Elías está en el hecho de que él se sentía solo. Segunda evidencia es el hecho de que él huyó. El huir, el aislarse, es una de las evidencias también de depresión. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 dice que Elías huyó para salvar su vida. ¿No era más fácil pedir a Dios que lo ayudara? Si Dios pudo vencer a esos 850 profetas, ¿por qué entonces Elías tuvo miedo de Jezabel? A veces cuando tenemos problemas que afrontar, al igual que Elías, queremos huir, queremos escapar. Y esa es una tendencia muy humana. A veces pensamos que el huir o el escapar, el ignorarlo, el aislarnos, va a solucionar los problemas. Pero la verdad es que huir no soluciona ningún problema. En realidad, solamente los agrava. Así que si estás huyendo porque cometiste algún error o porque quieres escapar de algo o de alguien que te lastimó, debes dar la vuelta a la página de tu vida e ir siempre para adelante. Enfrenta la situación con la ayuda de Dios. No huyas porque huir no soluciona nada. Como dice el Salmo 37 en el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Entonces recuerda, huir no es la solución. Hay una tercera evidencia en la historia de Elías que nos lleva a pensar que lo que él experimentó fue un momento de depresión, y es el hecho de que Elías deseó morirse. Primera de Reyes 19:4, en la primera parte del versículo, dice que Elías no solamente se sentía solo, sino que llegó a pensar desmedidamente en la muerte. Inclusive le pidió a Dios que acabara con su vida.
Así que si alguna vez pasa por tu mente ese deseo, debes acudir a algún amigo o debes acercarte a una persona de confianza. Si eres casado, acércate a tu cónyuge, cuéntale lo que está pasando por tu mente, lo que estás viviendo. Acércate al pastor de tu iglesia y cuéntale lo que estás pasando, esos deseos que están apareciendo en tu mente. O si tienes la posibilidad de hacerlo, busca ayuda profesional, habla con un psicólogo. Debes valorarte, tener pensamientos positivos. Cuando parezca que las cosas no van bien, pues tú tienes que recordar lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuánto conviene recordar que Jesús pasó por esos mismos momentos de presión, que Jesús también pasó por momentos de dificultad, por momentos de crisis? Pero Él te está dando hoy la certeza para decirte, mira, en este mundo en el cual vives vas a tener aflicción, pero no tienes por qué desesperar, ni tienes por qué creer que la solución está con que se acabe la vida o con que mueras. Debes confiar en Él. Y Él te está diciendo en esta ocasión, hijo, confía en mí porque yo he vencido al mundo. Como ya te dije, si tienes la posibilidad de hacerlo, busca ayuda profesional. Muchos de nuestros momentos amargos los podemos pasar cuando compartimos nuestras cargas. Dile a Dios cómo te sientes. Si quieres reclamarle algo, así como Elías lo hizo, hazlo, hazlo, porque Dios es ese amigo que está cerca y Dios no se enoja ni se ofende porque tú le reclames, pero nunca des ese paso negativo hacia donde no hay retorno, que es lo que el enemigo quiere. Jesús dijo en San Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay una cuarta evidencia que nos muestra el hecho de que lo que Elías vivió fue un episodio de depresión. Y es el hecho de que Elías le pidió a Dios que le quitara la vida. Eso dice ahí en Primera de Reyes 19, en la segunda parte del versículo 4. Elías no solo deseó morirse, se lo expresó a Dios, se lo dijo al Señor y le pidió, quítame la vida. Y aquí yo quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez deseaste morir y lo gritaste para que Dios te oyera? En ocasiones sentimos que la mejor manera de solucionar nuestro problema es con la muerte. Tal vez el problema se acabe para ti en ese instante en que mueras, pero dejarás un dolor muy marcado en las personas a las cuales amas. Esa no es la solución, ese no es el mejor camino. Mejor pídele a Dios que te ayude a afrontar esos problemas. Alguien dijo muy acertadamente, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? En lugar de preocuparnos, hay que ocuparnos. Leí en alguna parte ese pensamiento que es muy conocido para todos nosotros. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es Dios. Como dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O como dice Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Una quinta evidencia es que Elías se echó debajo de un enebro para dormir, desganado, perdió las ganas de todo. En Primera de Reyes 19:5, en la parte inicial del versículo, en la primera parte, nos habla acerca del desgano como un síntoma de la depresión de Elías. Si no tienes deseos de hacer nada por la problemática que seguramente vives y sientes desgano, si no hay nada que te motive a hacer ejercicio, por ejemplo, o a ocuparte en algo, quiero en esta ocasión recomendarte algo que es muy efectivo. Ve y ayuda a otras personas. Sí, aunque no tengas ganas, ve, encuentra a otros con otro tipo de problemas y vas a ver que quizá hay gente que pasa por la misma situación
que tú estás pasando. Es más, te vas a dar cuenta que en este mundo hay personas que pasan por situaciones peores que las que tú estás pasando. Y cuando tú le llevas a esas personas esperanza y buen ánimo, ellos se van a sentir agradecidos. O bien, las personas que a veces vamos a animar resultan animándonos a nosotros y nos damos cuenta que en primer lugar nuestro problema no es tan grave y que a veces nosotros lo estamos exagerando. O en segundo lugar, que el problema es grave, pero hay que saberlo manejar. Proverbios capítulo 17, versículo 22 dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Y además de eso, como evidencia de la depresión de Elías, dice que él se quedó dormido. Eso dice ahí en el versículo 5 y versículo 6. No es malo dormir, claro que no, pero si duermes demasiado, esta puede ser una señal de depresión. Elías, de acuerdo al texto y de acuerdo a su historia, durmió en 2 ocasiones continuas. Dormir para todos nosotros como seres humanos es sano. Sin embargo, al igual que el anterior punto, si no tengo deseo de hacer nada y solo quiero dormir y dormir y dormir, debes lavar tu rostro, debes levantarte. Está bien llorar y llorar por un par de minutos o no sé, más que 2, 3, 5 minutos, pero después tienes que encarar la situación, porque no puedes quedarte durmiendo para siempre. Ahora noten que hay algo interesante y esto es algo que me sorprende en la historia de Elías y eso me lleva a pensar en ese maravilloso Dios que nosotros tenemos. Porque noten que Dios no dejó solo a Elías. Elías quería estar solo, estaba huyendo, le reclamó a Dios, le pidió que lo matara, se echó debajo del enebro, estaba desanimado, no quería comer, no quería hacer nada. Sin embargo, Dios sabía el momento de crisis que su profeta estaba viviendo y nunca lo dejó solo. Y cuando ustedes siguen leyendo la historia, van a encontrar que Dios se le mostró a Elías a través de un silbo apacible, como una forma de decirle, Elías, tranquilo, que acá estoy contigo. No te he abandonado, no estás solo, estoy aquí contigo. Entonces, mis amados, ante las tristezas de la vida, cuán importante es tener certeza que Dios está ahí a nuestro lado, que Él conoce nuestras luchas. Cuán importante es tener a alguien que no nos deje solos, que nos ayude a recobrar las fuerzas con paciencia, que nos sirva de apoyo. Así que si tienes un amigo así, agradécele a Dios. Si tienes una persona de tanta confianza que siempre puede estar contigo, que nunca te va a dejar solo, agradécele al Señor porque esa es una de las más grandes bendiciones. Pero aún así, si te sientes solo, nunca olvides que Dios está contigo, que Dios está contigo. Si acaso en algún momento de tu vida experimentas tristeza a causa de algún temor que tienes o de alguna amenaza que está cerca de ti o de la incertidumbre de lo que puede pasar contigo, de ese miedo y terror que todos los seres humanos tenemos al futuro, qué sucederá, qué pasará, tanta incertidumbre, tanta violencia, tanta inseguridad, tanta corrupción, tanta maldad, tanta inmoralidad de este mundo en el cual vivimos. Si sientes terror, si sientes miedo, recuerda que Dios es la solución para todos nuestros problemas y que Él siempre está ahí. Entonces, al terminar, quiero recordarte de nuevo Isaías capítulo 41, versículo 10. Dios te está diciendo en esta ocasión, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te doy fuerzas. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiero terminar diciéndote, si te sientes solo, no tienes por qué desesperarte. Si estás pasando momentos de crisis, de angustia, tienes que recordar que no estás solo, que Dios hoy te está ofreciendo su compañía, que de la misma manera que lo hizo con su profeta Elías, Él quiere darte la certeza que en los momentos de mayor desesperación Él está contigo, que no tienes por qué desesperar. Recuerda,
Busca a alguien con quien hablar. Cuéntale tu situación. Nosotros como pastores estamos para ayudar. Y si en algún momento sienten ustedes que podemos ayudar, estamos para servirles con todo el cariño. Y quiero al terminar este tema de hoy, decirte, si tú sabes de algún amigo, si tú sabes de algún conocido tuyo, que está pasando por alguna situación de desesperación que puede desembocar en una depresión, conviértete en ese apoyo que él necesita. Y si crees que este tema que hemos tratado hoy le puede servir a tu amigo, a tu conocido, para que pueda entender que no está solo, que Dios está allí y que no tiene por qué desesperar, entonces comparte. Comparte, es lo mejor que puedes hacer. Comparte este tema, de tal manera que tus amigos puedan verlo, de tal manera que tus conocidos, que tus contactos también puedan beneficiarte. Pero lo más especial que podemos decir hoy es que alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios porque no estamos solos. Porque aunque vivamos momentos de crisis, nuestro Dios está cerca de nosotros, listo para correr a nuestro auxilio en el momento en que lo necesitemos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Padre, queremos agradecerte por este momento especial que nos llevas a meditar en la seguridad y en la certeza de que tú estás con nosotros, que no tenemos por qué temer y que aún si tememos, no tenemos por qué desmayar, porque tú nos vas a dar las fuerzas necesarias para ser victoriosos en el nombre de tu Hijo. Gracias, Señor, por tus cuidados. Si alguien de las personas que está escuchando este tema, Señor, en este momento, está pasando por alguna circunstancia difícil, motiva su corazón para que lo comparta con nosotros y si es necesario pueda ir a los comentarios, dejarnos, contarnos su situación o de manera interna comunicarse con nosotros y estaremos para ayudar, estaremos para dar un abrazo, estaremos para hacer tus manos para esa persona. Entregamos la vida de todos nosotros en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.